Antes de comenzar, quiero aclarar que la intención de este video no es quitarle ningún mérito a ninguna época del anime. Más bien, intentaremos analizar las diferencias y las semejanzas que hay entre el anime de los 90s, de los 80s, incluso de los 70s, a un anime más cercano de los 2000 a hoy en día. Más bien trataremos de analizar en lo que se diferencian sus avances y por supuesto qué es lo que hace a cada generación que sea única. O si por el otro lado crees que eres de los que el anime está en su pináculo de animación, pues quédate hasta el final del video porque vamos a hablar de cada aspecto en detalle. ¿Qué onda mi gente friki? Esto es Entre Frikis. El día de hoy, ¿el anime de antes es mejor que el de ahora? Lo veremos. Sin más que decir, comencemos. Para muchos, incluyéndome, el anime de antes evoca recuerdos de tardes enteras frente al televisor. Para ser más exactos, en México era el Canal 5. Nos encontramos esperando ansiosamente el próximo episodio o incluso algunos coleccionando VHS o DVD. Por otro lado, el anime actual no solo nos ha sorprendido con historias emocionantes y una calidad de animación que evoluciona constantemente, sino que también se ha convertido en un fenómeno global gracias a internet y las plataformas de streaming. En este video vamos a sumergirnos en varios aspectos fundamentales del anime, los cuales son su historia, la calidad de la animación, la narrativa y temáticas, la música y el sonido, el impacto cultural y por supuesto el factor nostalgia y el valor emocional que cada generación otorga a sus obras. Para entender si el anime de antes era mejor que el de ahora, primero debemos conocer la historia y la evolución de este medio. El anime comenzó como una forma de animación relativamente modesta, influenciada por técnicas de dibujo a mano y un presupuesto limitado. En la década de los 60 y 70 vimos cómo surgían las primeras series icónicas, y aunque la tecnología no era tan avanzada, la creatividad y la pasión de sus creadores rompían barreras. Por ejemplo, series como Astro Boy de Osamu Tezuka no solo sentaron las bases del estilo visual, sino que también exploraron temáticas profundas y emocionales. A medida que avanzamos hacia los 80 y 90, el anime se diversificó. Nos encontramos con clásicos de acción, mecha, romance y fantasía. Series como Dragon Ball Z, Sailor Moon y Neon Genesis Evangelion no solo definieron géneros, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura popular. La narrativa en estos años solía tener un ritmo más pausado, permitiendo que los personajes evolucionaran de manera más gradual y que las historias se construyeran con una gran atención a los detalles. Además, las limitaciones tecnológicas obligaban a los estudios a ser muy creativos, dando como resultado estilos visuales muy característicos y una estética que hoy muchos consideran auténtica y llena de personalidad. Con la llegada de la era digital y el internet, el anime experimentó una transformación radical. La calidad de la animación mejoró considerablemente, se diversificaron los géneros y lo más importante, que el anime se globalizó. Hoy en día, series como Shingeki no Kyojin o Demon Slayer muestran una calidad de producción impecable, con efectos visuales y animación que aprovechan lo último en tecnología digital. ¿Pero significa esto que el anime de hoy es superior en todos los aspectos? Vamos a verlo. Uno de los puntos más debatidos al hablar de el anime de antes versus el de ahora es sin duda la calidad de animación. En la época dorada del anime clásico, los estudios dependían casi exclusivamente de técnicas de animación tradicional. Cada fotograma era dibujado a mano, lo que le confería un alma y una sensibilidad única a la obra. Esta dedicación al detalle, pese a las limitaciones, creó un estilo muy particular que muchos consideran imborrable. La animación solía ser más limitada en movimiento, con menos cuadros por segundo y en ocasiones con secuencias de puntos fijos o fondos estáticos. Pero estas limitaciones se transformaron en un sello de identidad. El ahorro en presupuesto de movimientos y la expresividad de los personajes se convirtieron en un reto que los animadores supieron sobrellevar con ingenio. Hoy en día, la tecnología digital permite animar de manera mucho más fluida y detallada. La integración de CGI, técnicas de cámara virtual y la corrección de color digital hacen que la experiencia visual sea más impresionante. Sin embargo, algunos sostienen que, a pesar de la superioridad técnica, falta la esencia o el toque artesanal que tenían los animes clásicos. ¿Acaso es la calidad técnica el único parámetro para juzgar una obra? Esa es una pregunta que seguiremos explorando. En este segmento también es importante hablar de los cambios de la dirección artística. Mientras que en los años 80 y 90 se priorizaba un estilo más rústico y lleno de personalidad, en la actualidad existe una tendencia a la hiperrealidad, a la perfección digital, que puede ser que algunas obras se sientan demasiado pulidas. Es que podría ser que en esa búsqueda de perfección se pierda algo de la esencia creativa que caracteriza a los primeros animes. Otra cuestión es el presupuesto. Hoy en día, con la expansión global del anime, algunos estudios cuentan
con grandes recursos, lo que se traduce en producciones con altos estándares técnicos, pero también una gran cantidad de obras independientes o de menor presupuesto que, aunque carecen de los efectos especiales de las grandes producciones, logran conectar con el público a través de historias emotivas y un estilo único. Si bien la animación digital ha abierto nuevas posibilidades y ha elevado el estándar visual, hay un argumento sólido en favor de la magia que se encontraba en los trazos a mano y en las limitaciones técnicas que paradójicamente impulsaron la creatividad en épocas pasadas. Otro aspecto crucial en este debate es la narrativa y las temáticas. ¿Es que era la historia lo que realmente marcaba la diferencia entre el anime de antes y el de ahora? En muchos casos, la narrativa clásica se caracterizaba por un desarrollo más pausado y meticuloso. Los guionistas solían invertir tiempo en construir mundos más ricos en detalles y en desarrollar personajes que evolucionaban a lo largo de la serie. Series como Cowboy Bebop o Neon Genesis Evangelion son ejemplos claros de cómo una trama compleja y los personajes profundos podían dejar una marca duradera. En contraste, el anime moderno se enfrenta a una audiencia global con gustos diversos y en muchos casos se ve obligado a mantener un ritmo más acelerado para competir en un mercado saturado. Series actuales tienden a tener tramas más dinámicas y a veces recurren a giros argumentales impactantes o a un desarrollo de personajes más rápidos. Esto puede resultar en narrativas que, si bien son emocionantes y visualmente impactantes, en ocasiones carecen de esa lentitud que permite una conexión emocional profunda con la historia y sus personajes. Además, las temáticas han evolucionado. Mientras que en los animes clásicos se abordaban cuestiones existenciales, filosóficas o se centraban en valores tradicionales, el anime actual tiende a explorar problemáticas contemporáneas como la identidad, la tecnología, el aislamiento social y la globalización. Por ejemplo, Psycho Pass o Steins Gate abordan cuestiones de control social y paradojas temporales, temas que reflejan la inquietud de una era digital y globalizada. Sin embargo, esto no significa que una época sea superior a la otra. La forma de contar historias se ha cambiado, cada método tiene sus fortalezas y debilidades. Los clásicos nos regalaron una narrativa más contemplativa que permitía al espectador vivir la historia de una manera casi meditativa. Por otro lado, el anime moderno apuesta por la inmediatez y la acción, buscando captar la atención en una era de distracciones constantes. Cabe preguntarse, ¿es mejor una narrativa que nos invita a reflexionar lentamente o una que nos impacte de inmediato? La respuesta, por supuesto, dependerá de los gustos personales de cada quien. Lo cierto es que ambos enfoques han contribuido de manera significativa al legado del anime y han abierto caminos para nuevas formas de expresión narrativa. Interrumpimos un poco la transmisión para recordarte que si este video te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para así poder traer más contenido como este. Continuemos. No podemos olvidar el papel fundamental que juega la música en el anime. Los openings y endings de los animes clásicos, con canciones inolvidables y composiciones orquestales, se han convertido en auténticos himnos para generaciones enteras. ¿Quién no recuerda cantar a todo pulmón el opening de Dragon Ball o emocionarse con la banda sonora de Digimon? Estas composiciones ayudaban a establecer el tono emocional de la serie y se integraban perfectamente en la narrativa. En la actualidad, la música sigue siendo un pilar esencial. Las bandas sonoras actuales tienden a mezclar géneros, incorporar influencias electrónicas y en muchos casos trabajar con artistas internacionales, lo que le da al anime moderno una proyección global. Obras como Your Name han demostrado que una excelente banda sonora puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. A pesar de estas diferencias, el debate sobre la música en el anime también está cargado de subjetividad. Mientras que para algunos la pureza y el encanto de las melodías clásicas son insustituibles, otros aprecian la versatilidad y la innovación que ofrecen las composiciones actuales. En definitiva, la música sigue siendo ese puente emocional que conecta al espectador con la historia sin importar la época que sea. Otro aspecto que merece discusión es el impacto cultural y la forma en que se comercializa el anime. En décadas pasadas, el anime era un fenómeno principalmente local o al menos de nicho. Este tenía una proyección demasiado limitada fuera de Japón. El fandom se nutría de revistas, encuentros en tiendas especializadas y por supuesto las cintas y los DVDs. Hoy, sin embargo, el anime es un fenómeno global. Plataformas de streaming han permitido que series antes consideradas como nicho lleguen a audiencias en todo el mundo y la comunidad se ha expandido enormemente gracias a las redes sociales y a las convenciones internacionales. Este crecimiento ha traído consigo una mayor profesionalización de la industria, grandes presupuestos y a veces una sensación de comercialización excesiva. Algunos argumentan que la comercialización masiva ha diluido la esencia del anime, haciendo que muchas series actuales estén más enfocadas en generar dinero y seguir fórmulas de éxito que en contar historias auténticas. En contraste, los animes clásicos surgían de un entorno más experimental, donde la innovación y la originalidad eran el motor principal. Pero ¿realmente ha perdido el anime su alma? La respuesta no es tan simple.
simple. La globalización y la profesionalización han permitido que se exploren nuevos géneros y que se aborden temas que reflejan la realidad de nuestra era. Finalmente llegamos a un punto clave en este debate, la nostalgia. Es imposible hablar del anime de antes sin antes mencionar la carga emocional que representa para muchos. Crecer viendo series como Ranma y medio, Saint Seiya o Yu Yu Hakusho no solo nos entretuvo, sino que formó parte de nuestra identidad y de nuestra cultura personal. Esa sensación de asombro, la magia de esperar el nuevo episodio y la emoción de descubrir personajes inolvidables son recuerdos que por sí solos pueden hacer que una época se perciba como mejor. La nostalgia tiene un poder increíble. Idealizamos el pasado y a menudo olvidamos los aspectos negativos que también estuvieron presentes. Es importante reconocer que aunque el anime clásico tenía sus limitaciones, tanto técnicas como narrativas, también estaba lleno de pasión, esfuerzo y un espíritu creativo inigualable. Por otro lado, la nueva generación de animes también crea vínculos emocionales intensos. Muchos de nosotros nos hemos enamorado de personajes y de tramas modernas, que a pesar de tener un enfoque distinto, logran conectar de manera profunda con el espectador. La nostalgia entonces actúa como un filtro que puede colorear nuestra percepción de cada época. Después de explorar la historia, la animación, la narrativa, la música, el impacto cultural y sobre todo el factor nostálgico, llegamos a una conclusión a la pregunta: ¿el anime de antes era mejor que el de ahora? Pues no hay una respuesta en concreto. Todo depende del punto de vista de lo que cada uno valora en una obra y por supuesto del contexto en el que se vivieron esas épocas. El anime nos regaló una estética y un sentido de la narración que se forjaron en condiciones muy diferentes a las de hoy. Las limitaciones técnicas y presupuestarias impulsaron una creatividad única y para muchos esa imperfección es precisamente lo que lo hace tan entrañable. Por otro lado, el anime moderno ha sabido aprovechar los avances tecnológicos y la globalización para crear obras con gran calidad visual, historias dinámicas y una producción a gran escala que no habríamos imaginado hace algunas décadas. La belleza de este debate radica en su subjetividad. Cada fan tiene sus favoritos, sus momentos inolvidables y sus propias razones para preferir una época sobre otra. Por ello, te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que más valoras en un anime? ¿Es la emotividad de una trama cuidadosamente construida o la innovación visual o la capacidad de generar una conexión profunda gracias a la nostalgia? Si te gustó este análisis y te gustaría ver más contenido donde debatamos sobre temas como este, no dudes en dejar tu comentario, suscribirte, darle like al video y activar la campanita. También, si tienes ejemplos o anécdotas sobre cómo el anime de antes te marcó, compártelos en la sección de comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. Gracias por acompañarme en este video nostálgico y analítico. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en el mundo del anime, cada época tiene su magia y cada fan su propio veredicto. Hasta la próxima, frikis. Chao.